En la madre Rusia todo era desigualdad en aquella época. Mientras el zar se regodeaba en su riqueza, yo tomaba de este vodka barato que sostengo en mano, y mis camaradas pasaban hambres, mientras que mis hermanos obreros y agricultores trabajaban en largas jornadas de trabajo para ganar un salario insignificante. Y a causa de esto nos levantamos en armas. Pues sí, ¿verdad? Síguele. ¿Lo vas a contar? Y esa fue la razón por la que yo y mis camaradas nos levantamos en armas para quitarle su poder a esa gente que nos menospreciaba. ¿Ya? El feudalismo era uno de los sistemas económicos más importantes que había, caracterizada por el monopolio de tierras y riquezas a cargo vamos a restar riquezas, no lo quites, y riquezas, no lo quites, a cargo de un grupo monetario, mientras que la mayoría se hallaba en la más miseria e ignorancia. Otra parte de la población que trabajaba horas, 12 horas, jornadas enteras, y ganaban apenas dinero. Estas fueron unas de las causas económicas por las que nos levantamos en contra del gobierno, porque su economía no era nada. Causas políticas de la Revolución Rusa. A principios del siglo XX estaban prohibidos los partidos políticos, el cual los obreros realizaron un partido constitucional democrático, en donde estaban incluidos los técnicos, los profesionistas y los terratenientes. También se formó el Partido Obrero Socialdemocrático, que está dirigido por Vladimir Ulyanov, o mejor conocido como Lenin, y los mencheviques, que son obreros ortodoxos. No son obreros, eran marxistas. Se conoce como Revolución Rusa al proceso histórico por el cual se derrocó al gobierno imperial zarista, para así crear un sistema de gobierno más democrático, que se preocupara por la vida de obreros y campesinos principalmente, ya que estos vivían en choza y tenían muy poca alimentación. 1905 fue el primer levantamiento del pueblo contra el gobierno por el poder de las armas y de las balas que atravesaron a cada una de las almas, al cual ellas solo querían tener una vida mejor. Esto causó una gran indignación ante la población, produciéndose huelgas y actos de violencia que se producían en los núcleos industriales. Y esto sacudió a todas las naciones del imperio. Oh, hola, no los había visto. Yo les hablaré sobre la Revolución de Marzo. Los consejos de obreros y soldados que participaron en la Revolución de 1905 reaparecieron el 14 de marzo de 1917, tras tomar todos los palacios del gobierno, entre ellos el más importante, el Palacio del Invierno, obligando a Zar II a abdicar. La Revolución Rusa también provocó algunas discrepancias acerca del camino a seguir tras la muerte de Lenin y luchas del poder entre dirigentes como Stalin y Trotsky. En cualquier caso, la implantación del socialismo de la URSS era ya imparable. Revolución de Octubre. Se decretó la abolición de la propiedad privada y se nacionalizó la tierra. En 1918, Lenin disolvió por fuerzas la Asamblea Constituyente y promulgó la primera Constitución soviética, en la que todo el poder lo tenían los soviets. La Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado recogía reivindicaciones igualitarias del ideario socialista. Se firmó la paz con Alemania y Rusia salió de la guerra. En fin, la Revolución Rusa dejó un importante hecho histórico porque no solo afectó a su país, sino que también afectó a los países de Chile, Alemania, entre otros. Mejor.
Tras la Revolución Rusa, la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial. Una posición que mantuvo hasta su disolución. Entre otras cosas, la URSS fue fundamental para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y fue el país que pugnó la supremacía mundial con Estados Unidos durante la Guerra Fría, especificando la lucha entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Vladimir Lenin, político y pensador ruso, principal dirigente de la revolución bolchevique de octubre de 1917, firme partidario de las tácticas revolucionarias. Fue detenido y encarcelado en varias ocasiones por la política zarista y finalmente fue desterrado. En 1917 regresó a Rusia, organizó el partido bolchevique y tras la revolución se convirtió en el máximo dirigente del país hasta su muerte. Autor de numerosas obras políticas, Lenin realizó importantes aportaciones a la teoría marxista. Stalin dirigió la construcción del socialismo en la URSS, que pasó de ser un país rural a una potencia industrial. El nivel de la vida de la población se elevó. En contraparte, dirigió un régimen respecto a la población caracterizado por la presencia de campos de trabajo, campañas de representación política y deportaciones. Diversos historiadores estiman que las víctimas del régimen de Stalin oscilan entre 4 y 6 millones de muertos. Otro personaje fue Jacob Sverdlov, logrado por una parte considerable de su trabajo de organización de presidente de la Unión Soviética del Comité Ejecutivo, utilizando los miembros de la ejecución para los nombramientos y para las diferentes misiones específicas. Había de ello con Sverdlov.